Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un gusto y un placer volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Vamos a seguir observando los temas consecuentes que tienen relación con el tema que nos dejó en este caso, que es complementario, ¿sí?, a lo que nosotros habíamos estado observando en la clase anterior, ya que en la clase anterior estábamos hablando de los alegatos, ¿verdad? Estas argumentaciones, de estos sustentos, de esta estructuración de contenidos a través de los cuales nosotros vamos a dar a conocer a los administradores de justicia nuestra perspectiva, nuestro planteamiento, nuestro sustento en relación a algún caso en particular. Por esta misma razón, dentro de la presente semana, nosotros vamos a hablar sobre la audiencia, ¿sí? Para que ustedes conozcan en sí qué es una audiencia y cuáles son estos tipos de audiencia. ¿Por qué? Porque en estos actos procesales es en donde ustedes van a poner en práctica, ¿sí? O van a emplear o van a desarrollar los alegatos, ¿no? Que ya es el tema puntual que nosotros hemos visto en la clase anterior y que de hecho está contenido dentro de los mismos todos los puntos y toda la información que hemos venido observando desde el inicio del ciclo, ¿sí? Estos van a ser los entornos, los ambientes en los que se va a desarrollar en este caso estos alegatos, en los cuales ustedes van a llegar a presentar estos alegatos que nosotros de forma tan oportuna hemos visto. ¿Qué es lo que vamos a lograr con las clases de la presente semana? Nosotros vamos a demostrar la importancia del desarrollo de las audiencias dentro del ámbito jurídico, con el propósito de que, con base en aquello, se pueda desarrollar los argumentos dependiendo de las estructuras de las mismas y dependiendo de la materia de la litis y de los puntos de controversia que serán tratados en este acto procesal. Es decir, ustedes ya van a conocer por qué estas audiencias son importantes, ¿verdad? E incluso toman en consideración que va a ser el entorno en el cual se van a desarrollar y se van a dar a conocer estos argumentos, ¿sí? Sobre la materia de la litigio, es decir, sobre los puntos de controversia que van a ser analizados, valorados y resueltos en un proceso judicial, ¿sí? Nosotros ya hemos visto que la oralidad dentro del sistema jurídico ecuatoriano es elemental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que se encuentra incluso determinada en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que determina que todos los procesos orales, en todas las materias, se van a manejar y se van a desarrollar a través de la oralidad, ¿verdad? Dependiendo del área, dependiendo de la materia, ¿sí? Van a desarrollarse de forma oral, ¿sí? Resultando elemental que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de oralidad, en estos actos procesales, como son las audiencias, van a ser los momentos oportunos en los que vamos a tener la oportunidad de aplicar esta oralidad dentro del proceso jurídico pertinente. Pero, ¿qué es una audiencia? ¿Sí? ¿Qué es una audiencia? Siguiendo la necesidad de desarrollar los temas regulados por el COGEF. Pregunta, ¿qué es el COGEF? Código Orgánico General de Procesos. Perfecto. Muy bien, Jan. Y miren, estas son cosas que ustedes ya tienen que ir conociendo y familiarizándose con estas siglas, ¿no? Porque son los cuerpos normativos que ustedes van a ir conociendo y van a seguir observando, no solamente en calidad de estudiantes, sino de forma permanente ya en su desenvolvimiento profesional en calidad de abogados, ¿sí? Perfecto, Jan. Este entonces es el Código Orgánico General de Procesos.
Es necesario continuar con el tema de las audiencias siguiendo a uno de los autores recientes en beneficio de los demás. En este sentido, nosotros cuando estamos hablando del Código Orgánico General de Procesos, aquí ustedes van a encontrar los lineamientos, las directrices, los procedimientos, los procesos, cómo tienen que llevarse y efectuarse algún tipo de desarrollo jurídico, ¿sí? Resultando elemental que tengamos presentes todos estos puntos y estos factores en relación a ello, ¿sí? Por esta razón, audiencia en relación directamente al tema a desarrollar viene de audir, que esto se refiere a qué? A escuchar, ¿sí? Nosotros sabemos y ya conocemos muy bien que la audiencia es un acto procesal, ¿verdad? Por el cual la autoridad judicial oye, conoce las pretensiones de las partes, instruye el proceso, escucha las declaraciones, los alegatos, observa las pruebas y decide las causas. ¿Sí? En este tipo de procesos, de procedimientos, ¿sí? Nosotros vamos a dar a conocer a quién, a la autoridad judicial, al juez, ¿no es cierto? Aquí el juez es el que se va a empapar de los argumentos, de los hechos, de las bases legales de las cuales se impulsan las partes, de las pruebas y de las evidencias que sustentan lo antes manifestado. Y a través de ello va a decidir, ¿verdad? A través de ello va a resolver, ¿sí? Por eso mismo resulta esencial que nosotros tengamos en cuenta qué es una audiencia. Entonces, en este mismo sentido, tenemos en cuenta que la audiencia es este ambiente, este acto procesal, este entorno en el cual el juez va a escuchar a las partes de forma directa, ¿no? Todas sus argumentaciones, sus sustentos, con el propósito de llegar a resolver este tipo de causas. Como derecho, es el que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable por la autoridad competente, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. Tiene su base en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que rige para cualquier tipo de procedimiento. Ya lo habíamos visto esto, ¿no es cierto? Ya lo habíamos revisado también, que en el artículo 8, numeral 1, estaba establecido esta oralidad de los procesos judiciales, como de igual manera de que toda persona tiene el derecho para ejercer su defensa, ¿no? Siendo escuchada del administrador de justicia, es decir, de la autoridad competente, ¿sí? Y que pueda sostener y sustentar sus pruebas, sus evidencias, en este caso, que respalden lo que están manifestando. El cambio del sistema escrito al juicio por audiencia se basa en los principios de inmediación, contradicción, cuyo resultado es la aproximación a la realidad, en base a la información de calidad producidas por las partes precisamente en audiencia. ¿Qué era el principio de inmediación? Nosotros ya vimos esto. ¿Qué era el principio de inmediación? ¿Mm? ¿Qué es el principio de inmediación? A ver, Gisela Moreira. ¿Qué es el principio de inmediación? Nosotros ya vimos esto. A ver, Yajaira Arrea, ¿qué es el principio de inmediación?
A ver, Sheila. Sí, el principio de inmediación es donde los jueces participan o sea, mediante las pruebas y testimonios, en lo ¿Cómo que nos garanticen, participa? ¿perdón? Estás tibia ahí. Donde, a ver, ¿cómo podría decir? En donde aseguran el, donde aseguran que el caso esté, ay, no sé cómo, no sé cómo decirlo. Entonces eso quiere decir que no entendiste qué es el principio de inmediación. A ver, alguien que me diga qué es el principio de inmediación. Es en donde, bueno, es cuando el juez debe estar presente para escuchar las pruebas y a los testigos. Ya, muy bien. Ahí sí, ¿no es cierto? Es este principio que se aplica a través de la oralidad, a través del cual el administrador de justicia recibe, como les había manifestado, la información, ¿no es cierto?, de las partes, ¿sí? Donde llega a conocer los hechos, los sustentos, bases legales, las pruebas, ¿verdad? Las proposiciones realizadas por las partes. Ese es el principio de inmediación. Gracias, Odalis. Muy bien. ¿Y qué es el principio de contradicción? ¿Qué es el principio de contradicción? Es el que permite que las partes litigantes puedan ser escuchadas. Pero ya en el de inmediación ya van a ser escuchados y en el de contradicción. O sea, y ellos van a argumentar lo que, por lo que están siendo juzgados. A ver, Doménica Yol. Significa que todos tienen el derecho de presentar sus argumentos y pruebas. Bueno, pero eso prácticamente es lo mismo que me dijo Gisela, ¿no? A ver, dime, Derlis. El principio de contradicción quiere decir que cualquier persona, o bueno, en este caso, los que están defendiendo, tienen el derecho a contraargumentar en un caso. Digamos que un abogado me está acusando. Yo tengo el derecho de contraargumentar eso. Ya, ¿no es cierto? Que esa es otra cosa, es muy diferente. Cuando hablamos del principio de contradicción, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos llegar a refutar lo que está manifestando la contraparte, ¿verdad? Porque si me dicen que van a dar los argumentos, obviamente van a dar los argumentos a través, incluso en la aplicación del principio de inmediación. Ya van a dar a conocer sus argumentos al juez, ¿no es cierto? Ya. Revisen la clase de hace 2 semanas cuando revisamos el sistema, la oralidad del sistema jurídico ecuatoriano. ¿Sí? Nosotros ya profundizamos en esto. Dentro de los tipos de audiencia, como ustedes sabrán y como se encuentra debidamente determinado, existen varios tipos de audiencia que se van a desarrollar dependiendo de los casos de manera muy específica, muy particular. Dentro de ellos tenemos la preliminar o de saneamiento, de juicio, la audiencia única, audiencia para homologación de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación expedidas en el extranjero, audiencia para resolver solicitud de providencias preventivas, audiencias de recursos, audiencia de consulta y la audiencia especial para versión anticipada. ¿Sí? Cada una de ellas tiene sus particularidades y sus peculiaridades. ¿Sí? Vamos a ir analizando en este sentido cada una de ellas para que ustedes vayan conociendo estos escenarios en los cuales ustedes van a tener que aplicar ya los alegatos, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en estas audiencias es donde ustedes van a presentar sus alegatos. El alegato inicial, ¿sí? El alegato de clausura final, dependiendo de los procedimientos. Dentro de la audiencia preliminar o de saneamiento, nosotros tenemos claro que su objetivo es
Conocimiento y resolución de excepciones. Cuando hablamos de excepciones, vienen a establecerse el cumplimiento de ciertos requisitos de forma obligatoria dentro de un proceso dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, ahí van a analizarse este tipo de excepciones de llegar a existir. La validez del proceso, ¿sí? Que el proceso sea válido, que no haya incurrido en alguna vulneración tal vez de derechos o vulneración del debido proceso al momento de tramitar el mismo. La determinación del objeto de la controversia. Establecer de forma clara y precisa sobre qué se va a tratar en la audiencia, ¿no es cierto? Sobre lo que se va a tratar en el proceso judicial, determinar este objeto. Los reclamos de tercero en caso de existir. A veces pueden llegar a presentarse terceros interesados dependiendo del caso, ¿sí? Entonces aquí también pueden llegar a analizarse y a ventilarse este tipo de reclamos de terceros. Competencia y cuestiones de procedimiento, ¿sí? Llegar a sanear. Si es que ha existido algún tipo de incapacidad, pongámoslo así, ¿ya? Dentro de lo que corresponde a la competencia y la jurisdicción, se puede llegar a sanear en este sentido este tipo de errores, ¿no? Yo quisiera remitir el proceso ya al área correspondiente o realizando las rectificaciones respectivas en este caso. La fundamentación de la demanda, contestación a la demanda o la reconvención, ¿sí? Entonces, de igual forma, aquí ustedes ya van a tener que argumentar el contenido que forma parte de estos, de estas argumentaciones descritas, por decirlo así. ¿Ya? Conciliación. La proposición de fórmulas de arreglo no es causal de adelantamiento de criterio, recusación, prevaricato ni queja. Que pueden incluso llegarse a obtener resoluciones alternativas, ¿no? De conflictos en este caso, que lo determina la misma Constitución, que puede llegar a conciliarse. Esto no es causal de adelantamiento de criterio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vayamos a incurrir en prevaricato, ¿sí? Es decir, dar un fallo de manera adelantada sin conocer las pruebas, sin haber valorado las pruebas, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? O la recusación, que es cuando existe algún tipo de incompatibilidad de algún sentido que no permite que, en este caso puede ser un administrador de justicia pueda abocar conocimiento de alguna causa por consanguinidad con alguno de las partes, por algún tipo de relación de igual forma en este mismo sentido con alguna de las partes que no permita o que en este sentido nos dé esta transparencia de que se va a resolver de forma conforme a derecho, no de forma justa, ¿sí? Anunciar pruebas, efectuar solicitudes, objeciones y planteamientos referidos a la oferta de prueba de la contraparte, ¿sí? Es decir, que aquí incluso va a analizarse el tema de las pruebas, la prueba de oficio, que incluso el mismo administrador de justicia de considerarlo necesario puede llegar a solicitar el mismo pruebas que considere necesarias en este caso. La exclusión e inadmisibilidad de los medios de prueba hechos notorios o que no requieren prueba. Aquí de igual forma, en total congruencia con este puntito de aquí, van a analizarse las pruebas, van a establecerse si se les debe excluir, ¿sí? O desechar, si son inadmisibles y no cumplen ningún tipo de valor, punto valorativo, perdón, en relación al caso en particular. Todo eso se va a analizar en este caso, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. De igual manera, de la misma forma, se va a establecer si estas pruebas son válidas, ¿sí? Pruebas a practicarse antes de audiencia de juicio, que nos permiten incluso en este sentido desarrollar la inmediatez, acuerdos probatorios, ¿sí? Y resoluciones, ¿no? Que incluso aquí ya nos va a permitir que señalen la fecha de la audiencia de juicio.
juicio de ser el caso, dependiendo de la materia. ¿Sí? Esquema de una audiencia preliminar. Dentro de ella nosotros contamos con la instalación de la audiencia. ¿Sí? Como les había manifestado, van a desarrollarse y van a tratarse las excepciones previas, es decir, que se verifique si es que todos en este sentido, los requisitos, la información, los datos contenidos tal vez en una demanda cumplen con lo necesario, con lo requerido, ¿no? El señalamiento en auto interlocutorio, la validez del proceso objeto de la controversia, los reclamos de terceros, competencia, cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso con el fin de convalidar lo señalado. ¿Sí? La exposición de los fundamentos de la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención y contestación de la reconvención. Promoción de la conciliación, de llegar a darse el caso, se puede en primer lugar sugerir, ¿no? Si es que hay tal vez algún tipo de consenso entre las partes que pueda evitar que se desarrolle un proceso judicial. De no hacerlo, obviamente, ya va a realizar el anuncio de pruebas, las resoluciones de las pruebas, la resolución judicial en la que ya se convoca la audiencia de juicio y la resolución de recursos de ser el caso, ¿sí? Si nosotros tenemos varios recursos a los que podemos llegar a aplicar dependiendo de que no se haya cumplido con algún requerimiento necesario e incluso nosotros nos sentimos afectados de alguna manera en relación al proceder del administrador de justicia. ¿Sí? Entonces, en este sentido, este es el esquema de una audiencia preliminar. ¿Sí? Y aquí, como pueden observar, están contenidos todos los puntos que van a tratarse, en este caso, de forma puntual en la audiencia preliminar. ¿Sí? Sin más, muchachos, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un verdadero gusto haber compartido con todos y cada uno de ustedes en la presente clase. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por su atención.